A ver, empecemos por las elecciones. ¿Te sorprenden los resultados electorales? Apabullan, porque creo que hay hipótesis que se han manejado públicamente. Hay una que en particular yo manejo, que es la de habría habido un interés desde el gobierno de generar algún tipo de alteración en las elecciones. Hay algunas hipótesis que varios investigadores de prensa e investigación están trabajando en este momento, porque hay un factor, pues, un factor llamado, antiguamente en las elecciones era el señor José Luis Cavazza, y ahora está preso. De la OMPE, ¿no? Así Él era es. el gran operador de la OMPE, era como el personero en la sombra que te hacía los arreglitos en elecciones. Los arreglotes. Y para este tipo de elecciones, esas arregladas eran las que precisamente decidían el futuro de 4, 5, 6, 7 congresistas hasta la creación de una bancada. Nunca sabremos, porque lo único que trascendió es que ese señor Cavazza llegó a tener contacto con el partido PPK, etcétera. Y claro, sin entrar en el mundo de los supuestos y las historias que corren en Lima, lo real y concreto es que habría un Cavazza 2. Él era, a ver, para recordar, Cavazza era el operador, no vamos a decir del partido, pero era operador de organizaciones políticas para beneficiarlas ante la OMPE, ¿correcto? El señor Cavazza está detenido. Y tenía una especialización luego en lograr que, y en eso sí hay mucha evidencia, su relación con las organizaciones del sistema de justicia, como el llamado en ese momento Consejo Nacional de Magistratura, porque procedían gente que tenía que ser elegidas en elecciones pequeñas. Correcto. Entonces, además tenía influencia para nombrar jueces y fiscales. Sin duda alguna, varios jueces que hoy están ejerciendo la carrera han pasado por la influencia de él. Y por tanto también en el Jurado Nacional de Elecciones. Sin duda alguna también. Siguiente, ok. Cavazza dentro de la cárcel, ¿tiene todavía brazos operativos o no? Yo tengo entendido que no es un brazo operativo de él, que es un brazo independiente. Yo le llamo un Cavazza 2. Correcto. Tengo entendido que es ingeniero. No tiene un vínculo con él. Así es, ¿no? Pero obviamente hay un expertise, porque finalmente ¿de qué se trata? La posibilidad de alterar en términos de software o todas estas sospechas que se hacen en la política limeña, de que te alteran el software, te ponen el voto, te restan el voto, que además... Ya hay las definiciones acá son muy pequeñas, ¿no? Sí. Y son inclusive las competencias dentro de los partidos. Hay candidatos que le han ganado por 10 o 15 votos a otros. Por ejemplo, ese Juntos por el Perú, más allá de las ideologías y el tema de la señora Verónica Mendoza, sé que la persona de su partido que comandaba las cosas, una señora Janet, no me acuerdo el apellido, que estaba en Chiclayo, lideraba la mayor votación de todos los que iban a ser congresistas de Chiclayo, pero su partido no ingresó, pero por milésimas. Correcto. Porque todo se peleaba en las actas impugnadas. Entonces, estamos hablando de un trabajo de cirugía. ¿Por qué? Ahora nadie va a hablar pues del boca de urna y todo esto, ¿no? Pero ¿por qué el boca de urna de apoyo o las encuestas que tenía apoyo, que podían tumbarse algunos y ha coincidido en algunas cosas, difiere tanto de lo que salió del FREPAP, lo que salió de Unión por el Perú? No, que nosotros percibimos el crecimiento del FREPAP. Discúlpame, pero nadie, ni siquiera Ezequiel Jonás sabía que iba a sacar más de 1 millón de votos en esta elección. Lo que puedo decirte, siguiéndome a mis tweets, a mis Twitter, que lo lanzaba en esos momentos de tiempo real, o sea, siguiéndome en mi propia opinión, creo que ha existido, no me gusta jugar a las teorías conspirativas, pero puedo decir que había una coordinación entre la encuestadora más importante, que es Ipsos, y probablemente algunos funcionarios de empresas privadas de televisión de señal abierta, que son muy importantes, y que habrían coordinado con funcionarios de gobierno, porque es evidente que teníamos 2 semanas sin encuestas, es evidente que algo pasaba, ese famoso bolsón de 40 o 20, que al final, ¿cómo puede ser un bolsón de 40 reducirse a 20? ¿Y cómo puede tener márgenes de error hacia arriba o hacia abajo de 40% o 20 y tantos por ciento? En defensa de Ipsos, no era la única, todas las encuestadoras estaban dando que había más de 40% de votos nulos, blancos e indecisos. Y es el común denominador en el Perú. Lo que pasa es que también hay otra lectura sociológica, que en esa seguro sí vas a coincidir conmigo, es que hemos tenido un proceso de chilenización en términos de la protesta, sin protesta. Porque dicen, los chilenos sí son
corajudos, sí salen a las calles, los muchachos gritan, hacen literalmente un tremendo movimiento. Los peruanos son más, como dirían los muchachos, les da roche. Por lo tanto, yo creo que todo ha ido de frente al voto, y eso así, el voto de protesta, como quieras llamarle, voto de rechazo, un rechazo además tanto a las dos partes, tanto a la gente que está vinculada al gobierno. Yo diría que las cosas que aparecieron respecto a Julio Guzmán, más allá del incidente personal o privado, la gente sancionaba su forma, lo que llamaban la cobardía de un político, que además se presentaba como un líder, más allá de las cosas de orden privado e íntimo, ¿no? Y creo que eso afectó mucho. Y también afectó algo que el gobierno promovía toda una campaña muy fuerte con lo llamado mundo de los caviares, mundo de redes sociales, etc. Vamos a ese punto, ¿no? Ok. Primero, hay operadores todavía, al parecer, supuestamente, en la OMPE, que distorsionan la voluntad popular. Ese es un punto, ¿no? Que habría que identificar cuál es, y hacemos un llamado al señor Cox y a la Contraloría también para que pueda verificar, y a las entidades que corresponden garantizar procesos electorales limpios. De alterar esto, de que un partido pase o no pase de repente, pero para esos 10 votos, esos 15 votos. De hecho, hay capacidades de auditoría. Sí, hay organismos de transparencia internacional que pueden hacer auditoría. Y acá precisamente Eric Iriarte, que conduce Nación Gombi, es uno de los grandes opositores del voto electrónico, los cuales, bueno, siempre se pueden manejar, ¿no? En Venezuela, yo no estoy diciendo que el Perú sea Venezuela, pero en Venezuela generalmente se utilizaba ese sistema para la posición del señor Iriarte, poder verificar quién era la persona que estaba asociada al voto para por lo menos de repente sancionarla. Bueno, eso es Venezuela. Esperemos que Venezuela no sea el Perú, aunque a veces vemos algunas cosas que se hacen o se dicen por acá. El otro punto es precisamente el futuro. Ya prácticamente están dados los resultados, es muy poco lo que va a variar. Ya se sabe que 12 organizaciones políticas han quedado fuera de este Parlamento. La izquierda ha ganado un espacio, ¿no? Antes estaban 20, hoy día están llegando casi a 40. Sale un movimiento teocrático que es el FREPAP, que como bien dices, va a ser como estos partidos nacionalistas europeos, ¿no? Con el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Está con la izquierda, está con la derecha, va a estar con todo, con tal de sacar sus beneficios, seguro va a negociar. Lo que tenía una peculiaridad, sí. Los del FREPAP, yo no sé, porque ellos decían, he podido conversar con algunas personas de allí, que ellos siempre les robaban el voto, siempre, digamos, los agarraban de punto de los procesos electorales porque eran, pues, ninguneados, ¿no? Entonces, en esta vez fueron preparados y armaron un ejército de personeros. De alguna manera u otra, ese universo de personeros tan históricamente mencionado del APRA, que hasta creo que hasta hace algunos años era destacado el APRA por su ejército de personeros, pues ahora no lo tuvo, ¿no? Aparte de las crisis internas de ese partido. Sin embargo, ese ejército de personeros estuvo extrañamente en FREPAP. Lucharon codo a codo, punto a punto, por sus actas electorales. Y quizás eso ayudó a frenar cualquier otra posibilidad de cambio. Recuerdas que el resultado de boca de urna ponía al Partido Morado muy arriba y luego ha terminado relegado casi al final. Es decir, la cosa resultó como un enroque. Y ese enroque pudieron haberlo hecho, pero al final el FREPAP hizo una lucha nacional en presencia de personeros. Por lo tanto, de tontos no tenían un pelo. No lo son, son una organización con experiencia. Tiene muchos procesos electorales, desde su líder Ezequiel Ataucusi hasta su líder Ezequiel Jonás. Yo creo que todos, a todo nivel social, nos topamos con estas personas trabajadoras, humildes, del pueblo. Hasta el que iba a la selección de fútbol. El israelita los ha hecho famosos, sí. ¿No? Acá ha estado 20 veces, siempre acá con nosotros, ¿no? Pero lo que voy es, hay una nueva constitución y una nueva conformación del Parlamento, ¿no? Donde la gran sorpresa también ha sido Unión por el Perú. ¿Sorpresa para ti o no? No, creo que todos sabíamos. Hay una lectura también, Miguel. El tema del partido de FREPAP o el tema de Antauro Humala son fenómenos nacionales que se mueven mucho en el interior del país. Volvemos a repetir nuestra lectura limeña
no creo que no estudia ni mía, pero la lectura limeña en general, evita ese nivel de detalles. El primero era un señor albertista, pero de hueso colorado, y el segundo era un empresario de Chimbote, millonario. Entonces los partidos han tenido candidatos diversos, algunos por razones muy políticas y otros por razones estrictamente económicas, como siempre ocurre. Entonces, el fenómeno del FREPAP tiene que ver con toda la presencia política en el Amazonas que tú y yo muchas veces ignoramos. Sí, Ucayali, Lima provincias, Así es. La periferia de Lima, Cieneguilla, pero también en toda la ciudad, todos los distritos, todo el Perú tiene una presencia, el FREPAP como activismo social permanente, ¿no? Se han hecho visibles para ir cerrando, ¿cómo se van a constituir las alianzas en el gobierno? El gobierno ha hecho un trabajo que hay que admitirlo, ha sido inteligente. Eficiente. Ha sido eficiente. De repente no efectivo, no ha sido eficaz para hacer obras, para mejorar la economía, pero sí ha mantenido, pero hoy día no tiene a quién pegarle. Ya hay un parlamento en el cual va a tener seguro más simpatías. ¿A quién le puede pegar? Hoy día, ¿quién es el rival, el enemigo, para echarle la culpa, para no reconstruir el país, para no hacer crecer la economía, para que no haya financiamiento para el aseguramiento? Este es el año del aseguramiento universal y no hay un mango para asegurar a la gente. Yo te digo algo, en este Parlamento, el joven político Alberto de Belaúnde, sin querer, dado el perfil que hay ahora, se ha vuelto el Roberto Ramírez del Villar. Sí. Y el señor Urresti, sin querer, se acaba de voltear el Juan Chaput. Es decir, estas personas en su polaridad, no estoy comparando a estos dos señores, pero son ejemplos, porque la verdad llama la atención. ¿Quiénes son los líderes? Así es. O sea, así nos guste o no, son los líderes reales. Urresti presidiendo las juntas preparatorias. ¿Qué dirá? Porque siempre él con la broma burda, con su chiste chusco, burda, trata de minimizar lo que es el protocolo o la verdad de las cosas. Su desconocimiento a veces lo trata de minimizar con eso. En los sectores altos del país la gente dice que ganó el voto de los ignorantes. En la clase ilustrada dice que lo que ganó fue la protesta contra el status quo. Eso también es no entender el país, ¿no? Así es. Hay gente que está de espaldas a lo que pasa en el país y se siguen quejando. Y Venezuela es producto de que sus élites realmente le dieron la espalda al pueblo. Vamos a ver lo que va a pasar con este grupo. Vamos a ver, hemos visto que el gobierno no cambió su agenda. La situación de la señora Keiko Fujimori, la verdad, es deleznable y lamentable. Y públicamente, antes de terminar, quiero alzar mi voz de protesta porque le pasó hoy a la periodista María Teresa García, la jefa de la unidad política del diario Expreso, que vive en una zona muy pública del Callao con sus padres de 80 años. 40 policías fueron literalmente a rodear la casa y a amedrentar a estos padres que pudieron haber muerto un ataque cardíaco, entre comillas, con una orden de cerraje para poder sacarle de su casa el laptop y tomar, entre comillas, una imagen de la cámara portátil que tiene en la puerta de su casa por supuestamente un robo. En realidad había más cámaras del municipio de afuera, pero creo yo, los periodistas y la gente que hace investigación entiende esto como un amedrentamiento porque ella es la que ha estado conduciendo y escribiendo artículos donde informa que el tema cuellos blancos en realidad es un tema real de negocios turbios en el Callao, con negocios chalacos, y no es en realidad el gran tema nacional, porque los cuellos blancos querían copar el país. Entonces ella maneja sus hipótesis y sus fuentes. Fernando, te comprometo el próximo miércoles para hablar de temas muy importantes, que es, por ejemplo, toda esta crisis que tiene el sistema penitenciario en el Perú. Te comprometo el próximo miércoles para que nos puedas acompañar. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias a Fernando Felan, director de ProJusticia. Vamos a un corte comercial y regresamos con más aquí en Las Noches Informativas.